Me llamo Ana y esta es la historia de mi vida, una historia que nunca imaginé que tendría que contar. Mi hermano gemelo Fernando y yo siempre fuimos inseparables desde que tengo memoria. Nacimos con apenas minutos de diferencia y crecimos como si fuéramos una sola persona en dos cuerpos. Nuestros padres solían bromear diciendo que incluso antes de nacer ya éramos cómplices en el vientre de nuestra madre. Desde pequeños, Fernando y yo compartíamos todo: juguetes, amigos, secretos. Éramos tan unidos que a veces nos costaba distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Recuerdo con cariño nuestras tardes jugando en el patio de casa, inventando mundos imaginarios donde éramos héroes, exploradores o lo que se nos ocurriera ese día. Siempre juntos, siempre cómplices. En la escuela éramos conocidos como malos gemelos. Aunque físicamente éramos diferentes, yo con el pelo castaño y ondulado, Fernando con el suyo liso y más oscuro, nuestra conexión era evidente para todos. Compartíamos clases, amigos y hasta las mismas aficiones. Ambos amábamos la música y pasábamos horas tocando la guitarra juntos, componiendo canciones que solo nosotros entendíamos. Nuestra adolescencia fue una montaña rusa de emociones, como lo es para cualquier joven, pero tener a mi hermano a mi lado lo hacía todo más llevadero. Cuando tuve mi primer desengaño amoroso, Fernando estuvo ahí para consolarme y hacerme reír. Cuando él se sentía inseguro sobre su futuro, yo era su roca, recordándole todas sus cualidades y talentos. Sin embargo, fue en la universidad cuando las cosas empezaron a cambiar. Por primera vez en nuestras vidas, tomamos caminos diferentes. Yo me incliné por las artes, siguiendo mi pasión por la música, mientras que Fernando optó por estudiar ingeniería. Aunque seguíamos viviendo en la misma ciudad, nuestros mundos comenzaron a separarse lentamente. Al principio, intentamos mantener nuestra conexión intacta. Nos reuníamos todos los fines de semana, compartíamos nuestras experiencias y nos apoyábamos mutuamente en nuestros nuevos desafíos. Pero poco a poco, casi sin darnos cuenta, empezamos a desarrollar vidas independientes. Conocí a Marcos en mi segundo año de universidad. Era un chico encantador, apasionado por la música como yo. Nos enamoramos rápidamente y, por primera vez, sentí que había alguien en mi vida que podía competir con la conexión que tenía con Fernando. Me sentía culpable por pensar así, pero no podía evitarlo. Fernando, por su parte, se sumergió en sus estudios y en un grupo de amigos de su facultad. Empezó a salir con Elena, una chica brillante y ambiciosa que parecía complementarlo perfectamente. Estaba feliz por él, pero no podía evitar sentir una punzada de celos al ver cómo su atención se desviaba cada vez más de nuestra relación. Los años pasaron, y aunque seguíamos siendo cercanos, ya no éramos esos niños que no podían estar separados ni un minuto. Nos graduamos, conseguimos trabajos y nuestras vidas tomaron rumbos cada vez más divergentes. Yo me mudé a otra ciudad para seguir mi carrera musical, mientras que Fernando se quedó en nuestra ciudad natal, trabajando para una importante empresa de tecnología. Fue en ese momento cuando la vida nos puso a prueba de una manera que nunca habíamos imaginado. Nuestros padres, quienes siempre habían sido el pilar de nuestra familia, sufrieron un grave accidente de coche. Sobrevivieron, pero quedaron con secuelas que requerirían cuidados constantes. De repente, Fernando y yo nos vimos enfrentados a una decisión que pondría a prueba nuestra relación como nunca antes. ¿Quién se haría cargo de nuestros padres? ¿Cómo equilibraríamos nuestras propias vidas con esta nueva responsabilidad? Las discusiones fueron intensas. Yo argumentaba que podía trabajar desde casa, que mi carrera musical me daba más flexibilidad. Fernando insistía en que él tenía un trabajo estable y podía proporcionar mejor apoyo financiero. Nuestras parejas también se vieron involucradas en el debate, agregando más tensión a una situación ya de por sí complicada. Fue durante una de estas acaloradas discusiones cuando me di cuenta de lo mucho que habíamos cambiado.
Ya no éramos esos niños que se entendían con una simple mirada. Ahora éramos adultos con vidas, responsabilidades y sueños propios. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. En medio de todo este caos emocional, recibí una oferta que cambiaría mi vida. Una discográfica importante quería firmar conmigo, pero implicaba mudarme al extranjero por al menos un año. Era la oportunidad que siempre había soñado, la chance de hacer de mi pasión mi profesión a tiempo completo. El timing no podía ser peor. ¿Cómo podía siquiera considerar irme cuando mi familia me necesitaba más que nunca? La culpa me consumía, pero al mismo tiempo, una parte de mí gritaba que tomara esa oportunidad. Fernando se enteró de la oferta antes de que pudiera contárselo. No sé cómo lo supo, pero una noche apareció en mi apartamento, con una expresión que mezclaba dolor y decepción. ¿Ibas a irte sin decírmelo?, me preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Esa noche tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. Hablamos durante horas, sacando a la luz todos los sentimientos reprimidos, los miedos y las expectativas que habíamos acumulado a lo largo de los años. Lloramos, gritamos e incluso reímos un poco, recordando momentos de nuestra infancia. Al final, llegamos a un acuerdo. Fernando se haría cargo de nuestros padres por el momento, con la ayuda de Elena y de cuidadores profesionales. Yo tomaría la oportunidad en el extranjero, pero con la promesa de volver en un año y entonces intercambiaríamos roles. No fue una decisión fácil, y sé que ambos nos sentimos culpables por diferentes razones. Yo me sentía egoísta por perseguir mi sueño en un momento así. Y Fernando se sentía atrapado, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Me mudé al extranjero y me sumergí en mi música, tratando de justificar mi decisión, dando lo mejor de mí en cada canción, en cada actuación. Hablaba con Fernando y mis padres casi a diario, pero la distancia se sentía más grande que nunca. Fernando, por su parte, lidiaba con el estrés de cuidar a nuestros padres mientras mantenía su trabajo. Nuestra relación se tensó aún más. Nuestras llamadas, antes llenas de complicidad y risas, se volvieron cortas y tensas. Podía sentir cómo se iba construyendo un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con cada día que pasaba. Fue durante ese año cuando realmente entendí lo que significaba crecer. No se trataba solo de hacerse mayor o de tener responsabilidades. Se trataba de enfrentar decisiones difíciles, de a veces tener que elegir entre dos cosas que amas, de aprender a vivir con las consecuencias de tus elecciones. A medida que se acercaba el final de mi año en el extranjero, la ansiedad crecía en mi interior. ¿Cómo sería volver? ¿Podríamos Fernando y yo recuperar nuestra conexión? ¿Habría cambiado todo demasiado? El día de mi regreso llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando salí del aeropuerto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, vi a Fernando esperándome. Por un momento, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Nos abrazamos fuertemente y pude sentir cómo ambos luchábamos por contener las lágrimas. Pero la realidad nos alcanzó rápidamente. Al llegar a casa, vi el cansancio en los ojos de Fernando, las arrugas de preocupación que se habían formado en su frente. Nuestros padres estaban mejor, pero aún necesitaban cuidados constantes. Y ahora era mi turno de hacerme cargo. Los siguientes meses fueron un desafío. Intenté equilibrar mi carrera musical, que ahora despegaba en mi propio país, con el cuidado de mis padres. Fernando, fiel a su palabra, me apoyaba, pero podía ver el resentimiento en sus ojos cada vez que tenía que cancelar planes con Elena o quedarse hasta tarde en el trabajo para compensar el tiempo que pasaba ayudándome. Nuestra relación se volvió una extraña mezcla de amor fraternal y resentimiento silencioso. Había momentos en los que volvíamos a ser esos niños cómplices, riendo de chistes privados mientras cuidábamos a nuestros padres.
Pero también había momentos de tensión, de palabras no dichas y miradas cargadas de emociones contradictorias. Fue en medio de esta situación cuando la vida decidió ponernos otra prueba. Elena, la novia de Fernando, recibió una oferta de trabajo en el extranjero. Era la oportunidad de su vida, algo por lo que había trabajado durante años. Fernando estaba desgarrado. Por un lado, quería apoyar a Elena en su sueño, como yo lo había hecho con mi música. Por otro, sentía que no podía abandonarme con la responsabilidad de nuestros padres. La noche en que Fernando me contó sobre la oferta de Elena, tuvimos otra de nuestras largas conversaciones. Sentados en el porche de la casa de nuestros padres, con tazas de café en las manos, hablamos con una honestidad que no habíamos tenido en años. «Ana», me dijo Fernando, su voz apenas un susurro. «No sé qué hacer. Amo a Elena y sé que esta oportunidad significa todo para ella, pero no puedo dejarte sola con todo esto. No es justo». En ese momento, mirando a mi hermano, vi reflejados todos nuestros años juntos. Vi al niño que me consolaba cuando tenía pesadillas, al adolescente que me defendía de los abusones en la escuela, al hombre que había sacrificado tanto por nuestra familia. Y tomé una decisión. «Ve con ella», le dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Yo me haré cargo aquí. Tú ya has hecho suficiente». Fernando me miró con una mezcla de sorpresa, gratitud y culpa. «Pero Ana, ¿y tu música? ¿Y todo por lo que has trabajado?». Sonreí, aunque sentía que mi corazón se partía un poco. La música siempre estará ahí. Pero esto, nuestra familia, es más importante ahora. Esa noche lloramos juntos, como no lo habíamos hecho desde niños. Lloramos por el tiempo perdido, por los malentendidos, por el futuro incierto. Pero también lloramos de alivio, porque en medio de todo el caos, habíamos encontrado de nuevo nuestra conexión. Los meses siguientes fueron un torbellino. Ayudé a Fernando y Elena a prepararse para su mudanza, mientras reorganizaba mi vida para poder cuidar a tiempo completo de nuestros padres. Tuve que poner en pausa varios proyectos musicales, pero descubrí que podía seguir componiendo en los momentos de calma, encontrando inspiración en la situación que estaba viviendo. El día de la partida de Fernando fue agridulce. Nos abrazamos en el aeropuerto, prometiendo mantenernos en contacto constante. «Volveré», me susurró al oído antes de partir. «Ya no estarás sola en esto para siempre». Los primeros meses después de su partida fueron los más difíciles. Había momentos en los que me sentía abrumada, agotada física y emocionalmente. Pero también descubrí una fuerza en mí que no sabía que tenía. Aprendí a equilibrar el cuidado de mis padres con pequeños momentos para mi música y para mí misma. Fernando y yo hablábamos casi a diario. Nuestras conversaciones, que antes habían estado cargadas de tensión, ahora estaban llenas de apoyo mutuo y comprensión. Compartíamos nuestros días, nuestros miedos y nuestras alegrías. La distancia, irónicamente, nos había acercado más que nunca. Fue durante una de estas llamadas, casi un año después de su partida, cuando Fernando me dio una noticia que cambiaría todo de nuevo. «Ana», me dijo, su voz temblando de emoción, «Elena está embarazada. Vamos a ser padres». La noticia me golpeó como una ola de emociones contradictorias. Alegría por mi hermano, que siempre había soñado con ser padre. Nostalgia, al darme cuenta de lo mucho que habíamos crecido y cambiado. Y sí, un poco de tristeza egoísta, al pensar en lo lejos que estaría de este nuevo miembro de nuestra familia. Pero entonces, Fernando me sorprendió una vez más. «Vamos a volver», me dijo. «Elena y yo lo hemos discutido. Queremos que nuestro hijo crezca cerca de la familia, cerca de ti y de nuestros padres». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras procesaba sus palabras. «Pero Fernando, ¿y tu trabajo? ¿Y la carrera de Elena?». «Hemos encontrado oportunidades aquí», me explicó. «No será fácil, pero es lo que queremos. Además,
añadió con una risa suave. No puedo dejar que mi hijo crezca sin conocer a su tía favorita, ¿verdad? Los meses siguientes pasaron en un borrón de preparativos. Ayudé a Fernando y Elena a distancia a planificar su regreso, mientras seguía cuidando de nuestros padres y trabajaba en mi música cuando podía. La noticia del embarazo pareció dar nuevas fuerzas a nuestros padres, que mejoraban día a día con la perspectiva de conocer a su primer nieto. El día que Fernando y Elena regresaron, con Elena mostrando ya una pequeña barriga de embarazada, sentí que un círculo se cerraba. Estábamos todos juntos de nuevo, pero éramos diferentes. Habíamos crecido, habíamos cambiado, habíamos enfrentado desafíos que nunca imaginamos, y sin embargo, aquí estábamos, más fuertes y unidos que nunca. Los meses que siguieron fueron un torbellino de emociones y cambios. Ver a nuestros padres recuperar fuerzas día a día, emocionados por la llegada de su nieto, fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Fernando y Elena se instalaron en una casa cercana y pronto caímos en una rutina cómoda de cuidados compartidos y preparativos para el bebé. Mi música, que había quedado en segundo plano durante tanto tiempo, comenzó a florecer nuevamente. Las experiencias vividas, las emociones intensas de los últimos años, se convirtieron en la fuente de inspiración para algunas de las mejores canciones que jamás había escrito. Comencé a tocar en pequeños locales los fines de semana y poco a poco mi nombre empezó a resonar en la escena musical local. El día que nació mi sobrino, Mateo, fue uno de los más felices de mi vida. Sostener ese pequeño bulto en mis brazos, ver la cara de orgullo y amor en los ojos de Fernando y Elena, sentir la alegría que irradiaba de nuestros padres. Fue como si todos los desafíos y sacrificios de los últimos años cobraran sentido en ese momento. Los meses que siguieron fueron un equilibrio delicado entre cuidar a nuestros padres, ayudar con el bebé y perseguir mis propios sueños musicales. Pero descubrí que, lejos de sentirme agobiada, me sentía más viva que nunca. Cada desafío, cada momento de cansancio, cada noche en vela cuidando a Mateo o a nuestros padres, todo se convertía en material para mi música. Fue durante una de esas noches, mientras mecía a Mateo para dormirlo, cuando tuve una epifanía. Toda mi vida había estado buscando mi lugar en el mundo, tratando de definirme a mí misma más allá de ser la gemela de Fernando. Y ahora, en este momento de aparente caos, lo había encontrado. No era solo una músico, o una hija, o una hermana, o una tía. Era todas esas cosas y más. Era Ana, con todas sus complejidades y contradicciones. Esa realización se convirtió en la semilla de lo que sería mi primer álbum completo. Un álbum que contaba nuestra historia, la de Fernando y mía, pero también la historia de crecer, de enfrentar desafíos, de perderse y encontrarse. Trabajé en él durante los momentos robados entre responsabilidades familiares y sentí que todo estaba en su lugar. Habíamos pasado por tanto, habíamos crecido y cambiado de formas que nunca imaginamos, pero nuestra conexión, esa chispa especial que siempre nos había unido, seguía ahí, más fuerte que nunca. El álbum fue lanzado unos meses después y para mi sorpresa y alegría fue un éxito instantáneo. La honestidad cruda de las letras, la emoción en cada nota, pareció resonar con la gente de una manera que nunca esperé. De repente, me encontré dando entrevistas, actuando en escenarios más grandes, viendo mi nombre en las listas de éxitos. Pero lo más importante para mí no era el éxito comercial. Era ver cómo mi música tocaba a la gente, cómo les ayudaba a procesar sus propias experiencias de crecimiento y cambio. Recibía mensajes de personas que me contaban cómo mis canciones les habían ayudado a reconciliarse con familiares, a superar pérdidas, a encontrar la fuerza para perseguir sus sueños. En medio de todo este torbellino de éxito, mi familia seguía siendo mi ancla. Fernando y Elena, ahora padres de 2 niños,
Mateo había sido bendecido con una hermanita, Sofía, eran mi apoyo constante. Nuestros padres, aunque ya mayores, gozaban de buena salud y disfrutaban enormemente de su papel de abuelos. Fue en el concierto de presentación de mi segundo álbum cuando todo pareció culminar. Había logrado reservar un teatro en nuestra ciudad natal, y el lugar estaba lleno hasta los topes. En primera fila estaban Fernando, Elena, nuestros padres, Mateo y Sofía. Mientras cantaba la última canción, una balada que hablaba sobre el amor incondicional y los lazos que nos unen a pesar de la distancia y los desafíos, no pude evitar que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Miré a Fernando y vi que él también lloraba. Nuestros ojos se encontraron y en ese momento fue como si volviéramos a ser esos niños en el patio de nuestra casa, inventando mundos imaginarios y prometiéndonos estar siempre juntos. Pero ahora éramos adultos, con cicatrices y experiencias, con responsabilidades y sueños cumplidos. Y sin embargo, esa promesa infantil seguía ahí, más fuerte que nunca. Al terminar el concierto, corrí a abrazar a mi familia. Mientras los sostenía a todos juntos, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. Por todos los desafíos, por todos los momentos difíciles, por todas las decisiones complicadas. Porque cada uno de esos momentos nos había llevado aquí, a este instante de pura felicidad y amor. Esa noche, mientras celebrábamos en casa, Fernando me llevó aparte por un momento. ¿Sabes?, me dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y nostalgia. Cuando éramos niños, siempre pensé que nuestro mayor desafío sería crecer y tener que separarnos. Nunca imaginé que el verdadero desafío sería crecer y aprender a estar juntos de una manera diferente. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Hemos recorrido un largo camino, respondí, y aún nos queda mucho por recorrer, añadió Fernando, abrazándome fuertemente. En ese momento, rodeada por el amor de mi familia, con el eco de mi música aún resonando en mis oídos y el futuro extendiéndose brillante ante nosotros, supe que tenía razón. Nuestro viaje juntos, el de Fernando y mío, el de toda nuestra familia, estaba lejos de terminar. Habría más desafíos, más momentos de duda, más decisiones difíciles, pero también habría más amor, más música, más momentos de pura alegría, y enfrentaríamos todo eso juntos, como siempre lo habíamos hecho. Porque al final del día, eso es lo que significa ser familia. No es estar siempre de acuerdo, no es tener una vida perfecta sin conflictos. Es estar ahí el uno para el otro, apoyarse mutuamente, crecer juntos y separados, y al final del día, seguir eligiéndose una y otra vez. Mientras observaba a mi familia reunida, riendo y celebrando, sentí una paz profunda. Habíamos pasado por mucho, Fernando y yo. Habíamos crecido, cambiado, nos habíamos perdido y encontrado. Pero nuestra conexión, ese lazo especial que nos unía desde antes de nacer, seguía ahí, más fuerte que nunca. Y supe, con una certeza absoluta, que, sin importar lo que el futuro nos deparara, siempre tendríamos eso. Siempre nos tendríamos el uno al otro. Y así, con el corazón lleno de amor y gratitud, me uní a la celebración, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentarnos. Porque ahora sabía que, juntos, podíamos superar cualquier cosa. Esta era nuestra historia, la historia de Ana y Fernando, una historia de amor fraternal, de crecimiento, de desafíos y triunfos. Una historia que, estaba segura, apenas comenzaba.